Cuando todavía era una niña, me encontré con uno de los relatos más oscuros y perturbadores que jamás haya escuchado. Sucedió en un pequeño pueblo en medio de un bosque oscuro y de follaje denso. La comunidad vivía en paz, pero un día, una niebla misteriosa comenzó a envolver el lugar, como si las mismas sombras del infierno se hubieran desatado sobre ellos. Los primeros signos de la maldición se manifestaron en los espejos de las casas. Los reflejos de los habitantes se distorsionaban de manera grotesca y amenazante. Pronto, los sueños se convirtieron en pesadillas aterradoras donde los propios reflejos los perseguían, intentando arrastrarlos al abismo de su propia mente. A medida que la niebla se afianzaba, la comunidad cayó en la locura. La paranoia se apoderó de todos, y las acusaciones de abuso de todo tipo se volvieron comunes. Los reflejos deformados en los espejos susurraban ideas oscuras y retorcidas, incitándolos a cometer actos de violencia y crueldad inimaginables. La espiral descendente de la maldad y la destrucción continuó sin piedad. Los habitantes, ahora convertidos en sombras de su antiguo yo, se volvieron unos contra otros, perpetrando abusos físicos y psicológicos atroces. La niebla había corrompido sus almas y los había transformado en monstruos sin redención. Un día, llegué al pueblo como un forastero sin conocimiento de la maldición que lo aquejaba. La determinación y el coraje me impulsaron a descubrir el origen de la niebla y encontrar una manera de disiparla. Atravesé el bosque oscuro, desafiando los horrores que había engullido al pueblo. Tras innumerables peligros, descubrí un secreto. Un antiguo altar en lo más profundo del bosque, donde un ritual siniestro había desatado la niebla. Con valentía, deshice el ritual y liberé al pueblo de su pesadilla. Los reflejos distorsionados desaparecieron y la niebla se disipó, dejando al descubierto un mundo que había perdido toda humanidad. Pero las cicatrices del abuso y la locura eran irreparables. La comunidad quedó sumida en la desesperación y la desconfianza. Habían aprendido una lección terrible, que el abuso y la crueldad, alimentados por fuerzas oscuras o no, destruyen todo lo que tocan y dejan cicatrices imborrables en el alma humana. A medida que la niebla se desvanecía, los habitantes comenzaron a enfrentar el horror de sus acciones. El pueblo se convirtió en un lugar fantasmal, poblado por almas torturadas por sus pecados. La autocompasión y el arrepentimiento se apoderaron de algunos, pero otros se hundieron aún más en la locura, incapaces de lidiar con el peso de sus atrocidades. Las noches en el pueblo se volvieron aún más espeluznantes. Los lamentos y susurros de los culpables resonaban en las calles vacías. Algunos afirmaban que habían visto sombras retorcidas acechando en la oscuridad, los reflejos siniestros que una vez los habían atormentado regresando para vengarse. A medida que pasaba el tiempo, el pueblo se fue desmoronando, consumido por la depravación y el remordimiento. Los habitantes supervivientes quedaron atrapados en una pesadilla interminable, sin esperanza de redención. Así concluye esta historia oscura y perturbadora. Un recordatorio escalofriante de que el abuso y la crueldad, ya sean instigados por fuerzas sobrenaturales o eneo, pueden llevar a la destrucción total y la perdición de las almas humanas, dejando cicatrices imborrables en el tejido de la humanidad. Luego de décadas, decidí volver a visitar el pueblo. Siempre hubo algo dentro de mí que no me dejaba cerrar la historia en paz pensando en todas las almas atormentadas. Estoy en camino y los bosques aledaños siguen manteniendo su aspecto espeluznante. Veremos qué me deparará mi llegada.